Buenas tardes a todos de nuevo. Mi nombre es Ernesto Casas. Yo soy el director de ventas para América Latina e Iberia de la empresa Sangoma. Y me acompaña hoy Moisés Silva, que es uno de nuestros directores de desarrollo de software en el área de ingeniería en Sangoma. Moisés, por cierto, es mexicano. Yo no. Ya yo me olvidé de dónde soy. Nací en Venezuela, me nacionalicé español y vivo en Florida. Y pasó la mayor parte del tiempo en American Airlines. Levanten la mano quienes conocen Sangoma. Ok. No está contemplado dentro del tema, pero les voy a hablar 2 minuticos de quién es Sangoma. Sangoma es una empresa canadiense, fundada hace 30 años, que nació en el mundo de desarrollo de tecnología de hardware para la incorporación del mundo de datos a lo que en aquel momento era el naciente mundo de las PCs. Eran cuando comenzaron a aparecer las primeras tarjetas de interfase para tecnologías de comunicaciones como Frame Relay, X25, ATM, etcétera, etcétera. Sangoma nació como nacieron varias compañías similares en Canadá en esa época. Canadá siempre ha sido un país que estimula mucho el desarrollo tecnológico, la creación de iniciativas de fabricación y desarrollo de tecnología, tanto de software como de hardware. En el año, cerca del año, yo diría que fue, esa historia la conoce mejor que yo, comenzando el 2000, finales de los 99, cuando en el mundo de open source comienza a haber una propuesta de valor concreta en respuestas de código abierto para la telefonía, que nace toda la iniciativa de Asterisk. Había un personaje, no está por aquí, ¿no? Mark Spencer no vino. Ok. Había un personaje llamado Mark Spencer que inició todo este movimiento, ¿no? Y alrededor de ese movimiento nacieron fabricantes de tecnología, entre ellos el mismo Condillo. Curiosamente, en alguna de las primeras entrevistas que le hicieron, decía que su primer laboratorio lo había montado con una tarjeta de Sangoma. Entonces, Sangoma en ese momento aprovechó y capitalizó todo el desarrollo que había venido haciendo a nivel de hardware para el mundo de integración de la comunicación a la red de datos, para agregar todo el componente telefónico. Y sobre la misma arquitectura comenzamos a desarrollar soluciones de TDM para telefonía. En el devenir de los tiempos, pues ganamos un posicionamiento de mercado muy importante. Sangoma es probablemente en el mundo de open source la primera o segunda marca más conocida en placas. Nos integramos, a diferencia de otros fabricantes, nos integramos no solamente en el mundo de open source, sino que además somos solución con el mismo hardware para el mundo de código cerrado, como el caso de Windows. Y por eso tenemos soluciones en ese mundo también. Hacia los años 2007-2008, la empresa se fue pública en el año 2000. 2007-2008 la empresa inició un proceso de repensarse y empezar a buscar cómo crecíamos. Y cómo crecíamos no solamente en vender más placas, sino en ser una empresa más ambiciosa en cubrir el mercado de tecnología de voz sobre IP. Y ahí sí tomamos varias iniciativas. Una de ellas fue adquirir una empresa inglesa que fabricaba gateways, que hoy en día es la familia de productos Vega de gateways. Adquirimos empresas de software. Una de ellas es lo que se convirtió en lo que luego sería nuestro primer media gateway de software, NetBorder Express, y nuestro producto de soluciones de detección de contestadoras para call centers. Y además iniciamos desarrollos propios. Uno de esos desarrollos propios que iniciamos es un área, vimos que el tema de telefonía IP, ya el gran reto no era comunicar el legacy con el mundo de telefonía entrante, sino que ahora los problemas de conectividad comenzaban a aparecer en el propio mundo IP. Entonces, no solamente porque habían más de un protocolo en ese mundo,
sino que además las interpretaciones de esos protocolos no normalmente están estandarizadas por todo el mundo. Entonces comienzan a haber problemas de conectividad. Y eso lo vamos a ver más en detalle. Pero ahí iniciamos el desarrollo de una familia nueva de productos, IP, donde está embebido el Session Border Controller. Y la idea de hoy es, y nos van a disculpar porque esta sesión es un maratón, de 2 horas y media, 3. Vamos a hacer algunas interrupciones, por lo menos para tomar aire, ver cómo va el partido y continuamos. Si va ganando Brasil seguramente no regresa, no importa. Entonces la idea es, tenemos 2 sesiones. En teoría tenemos 3 sesiones. La primera sesión es introducción a los Session Border Controllers y aprender algunos conceptos básicos de configuración inicial. Vamos a tener muestras en vivo de configuraciones. Ahí hacemos un break. La segunda va a ser configuración de lo que se llaman perfiles zips y troncales. ¿Ok? Y en la tercera teníamos la ambición de hacer un laboratorio muy sofisticado y tuvimos algunos rollos técnicos, entre ellos la conectividad a Internet. Entonces lo vamos a reducir posiblemente a hacer algunas muestras de sistemas que están en producción hoy en nuestra propia infraestructura para que vean cómo hacemos algunas cosas con los SBC. Ok, entonces entrando en materia, en la sección 1, creo que estoy del lado equivocado. En la sección 1 el objetivo va a ser primero entender por qué un SBC, qué es un SBC, para qué nos sirve. ¿Ok? Entender el portafolio de Session Border Controllers de Sangoma, ver algunos casos de uso para empresas, ver casos de uso para operadores, hablar un poco de algunas técnicas de balanceo de carga y failover, hacer una rápida demostración de configuración y vamos a ver los pasos básicos cuando sacamos un Session Border Controller de su caja y tenemos que dar los primeros pasos de configuración. Ok, ¿cuáles son los problemas típicos en los que nos enfrentamos en un ambiente de voz sobre IP, donde un Session Border Controller no va a poder servir de ayuda, ¿no? Yo siempre explico que el mundo de voz en IP está hoy en el nivel donde estaba la conectividad de datos en IP hace 10 o 15 años atrás. ¿Ok? Hace 10 o 15 años atrás, la gente pensaba en Internet, conocíamos que era eso, pero nadie se imaginaba que era un firewall. Nadie se imaginaba que algún día todo el mundo iba a tener un firewall en su casa. Uno decía en aquella época, un firewall en mi casa. ¿Para qué quiero yo eso, no? Entonces, uno de los primeros temas que aborda el uso de un Session Border Controller son los temas de seguridad en redes de voz. Los firewall tradicionales no tienen contemplado el nivel de profundidad dentro de los protocolos de voz. Están más pensados para los paquetes de datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un denial of access attack en zip no es lo mismo que un DOS en IP. ¿Ok? Y un firewall tradicional no me va a detectar un ataque en zip. Si no tuviésemos SBC, tenemos que estar administrando cosas como abrir puertos, redireccionar puertos, etcétera, etcétera, de los firewalls y en los NAT, en los routers, ¿no? Y usualmente tener que estar jugando con eso implica, además, abrir huecos de seguridad en mi propia red. Resolverlo se puede resolver de otras maneras. Por ejemplo, podemos utilizar VPNs. Por ejemplo, cuando tenemos una empresa con múltiples localidades y queremos proteger desde el punto de vista de seguridad la comunicación de datos entre mis dependencias, una de las cosas que puedo hacer es armar VPNs. Pero además cuando armo VPNs, entonces agrego un elemento adicional, que es overhead de mis redes. Entonces ahorita estoy metiendo paquetes más complicados, más ancho de banda, y posiblemente en una red de voz, que depende de respuestas en tiempo real, eso afecta la calidad. Entonces la solución de VPN no necesariamente es una solución práctica en un ambiente donde tenemos restricciones de ancho de banda.
Hay enrutadores que se dicen que son preparados para soportar redes de voz. ¿Ok? Eh, yo personalmente he tenido la experiencia de montar uno de esos que uno tiene en alguna sección de la interfaz de GUI, una parte donde dice ALG, y uno le habilita el ALG y supuestamente mi voz sobre IP va a pasar perfectamente a través del NAT. A mí nunca me ha funcionado. No sé si ustedes tienen la misma experiencia, pero nunca funciona. Ok, entonces parte de los problemas que va a resolver también el gateway, lo vamos a ver más adelante, es a resolver problemas de NATing. El SBC va a ser un componente en mi red de voz que me va a simplificar la problemática de cómo hago yo para que no tenga esos problemas de one-way audio, el registro no camina, cuando el usuario está en un hotel viajando y tratando de registrar su softphone. ¿Ok? Y descubrimos que es NAT transversal o es FAREN-NAT transversal o cualquiera de esas situaciones. Entonces tenemos que modificar parámetros en el teléfono, modificar parámetros en el router, cambiar cosas en la PBX. Y es una actividad de mantenimiento de nunca terminar. Si delegamos eso a un dispositivo que tenga la inteligencia suficiente para descubrir qué tiene que hacer para adaptarse en cada situación, resolvemos el problema. Integrar mundos SIP de distintos fabricantes no es tan sencillo como enchufarlos entre sí. Cada fabricante tiene su propia interpretación. SIP es un protocolo muy abierto. ¿Ok? Si ustedes leen el RFC 3261, una de las cosas que van a encontrar haciendo un simple search con un procesador de palabras es que la palabra debería aparece 344 veces. ¿Ok? La palabra puede aparece 485 veces. La palabra opcionalmente aparece 144 veces. La palabra podría 381. Y así. Eso significa que cada fabricante, cuando agarra el RFC y lo convierte en especificaciones de su producto, no necesariamente asume lo mismo que el otro fabricante. Entonces nos encontramos típicos. Un carrier que está ofreciendo SIP trunking, troncar el SIP, y llega el cliente y el cliente tiene un Cisco Call Manager que soporta SIP, y pasan 3 meses peleando para que el bendito Cisco se registre en el soft switch del carrier. Y el cliente dice, el carrier le dice al cliente, yo necesito que tú me cambies en el header tales y tales parámetros. Y el cliente, que se llama Banamex, le dice, tú le estás pidiendo a Banamex que cambie un parámetro, estás equivocado, cámbialo tú. Y el carrier dice, ¿y por qué lo voy a cambiar yo? Yo no me puedo estar adaptando a cada cliente. ¿Sí? Ok. Ese es el tipo de problema que nos vamos a encontrar en lo que llamaríamos interoperabilidad SIP. Y ese es el problema que el SBC va a ayudar a resolver. El otro tema es que en un ambiente de voz sobre IP, el tema no es solamente señalización, ¿ok? Sino que también hay elementos que tienen que ver con el manejo de la media, lo que llamamos tradicionalmente el tráfico RTP, ¿ok? Y cuando tenemos conexiones entre distintos dispositivos que utilizan distintas asunciones para el tráfico RTP, podemos tener problemas. Por ejemplo, cosas tan simples como dos dispositivos que no hablan el mismo, no usan el mismo algoritmo de compresión, el mismo códec. Este teléfono habla G729 y aquel señor solamente habla G711. ¿Ok? O la forma como mi dispositivo o mi central telefónica procesa los tonos de TMF no es la forma como el gateway me los entrega o como el SIP trunk provider me los manda. Él usa RFC 2833 y yo utilizo, ¿cómo se llama? SIP-Info. ¿Ok? Entonces ese tipo de incompatibilidades las va a ayudar a resolver un session border controller. Yo estoy trabajando en IP versión 6 y mi provider trabaja en IP versión 4. El proveedor o la PBX que estoy utilizando
solamente soporta TCP, ejemplo, Microsoft Link, ¿ok? Pero el provider me entrega un troncal SIP en UDP, ¿ok? Yo quiero usar en todas mis comunicaciones hacia la red pública encripción de audio y encripción de señalización. Quiero usar TLS y SRTP. Pero internamente en mi red no quiero tener ese overhead y voy a usar simplemente RTP, UDP, G711. ¿Ok? ¿Cómo hago que esos dos mundos se hablen? Usualmente los firewalls no están preparados para resolver ese problema, ¿no? Temas de seguridad. El hecho de que nos estemos conectando a un mundo externo de comunicaciones IP, proveedores de servicios de telefonía IP, etcétera, pues evidentemente nos expone a riesgos de seguridad, ¿no? Cosas como, por ejemplo, permitir que mis funcionarios en la empresa puedan hacer commuting y usar los recursos de telefonía de la empresa en un softphone, desde su PC, desde su celular, etcétera, abre posibles brechas de seguridad. Hay ataques típicos similares a los que aparecen en el mundo IP, que también se replican nuevamente en el mundo de telefonía IP, SIP, como por ejemplo los ataques de negación de servicio, ¿no? Denial of service. Fraude en la manipulación de la media, ¿ok? Exposición de topologías, scanning. Una de las cosas que yo he observado, y ustedes lo observarán si no lo han observado ya, es que apenas ustedes exponen una central telefónica a la web, ¿ok? Inmediatamente van a comenzar a ver intentos de registro, que vienen de direcciones de Asia, de Mediano Oriente, de Lejano Oriente, ¿ok? Y les mandan a uno registro de extensión 101, 102, 103, 104, y van probando password, hasta que logran ver si, a la que ven que hay un dispositivo SIP que responde con un desautorizado, por lo menos descubrieron de que ahí hay alguien que responde SIP, y te empiezan a atacar. En el momento que agarran la personalidad de una extensión válida, típico, ¿no? La pongo pública, y usualmente, yo no sé si a ustedes les pasa, pero la primera vez que yo monté una IP en mi casa, monté la central telefónica IP, y las extensiones eran extensión 101, password 101, extensión 102, password 102. A la que la pongas en una red pública, ese es el primer intento que van a hacer, ¿no? Ok, entonces, elemento de seguridad, el área de seguridad es otra de las áreas en donde el Session Border Controller nos va a ayudar a resolver. Ok, ¿dónde va un Session Border Controller? El Session Border Controller se instala usualmente en el borde de las redes de voz para facilitar la comunicación end-to-end, sin comprometer la seguridad de la red. Es decir, típicamente, si estamos hablando de una corporación, va a colocar el Session Border Controller en el punto de interconexión entre su red privada y la red pública. ¿Ok? En el punto de marcación. Es esencial por varias razones para resolver temas de seguridad, como lo dijimos, asegurar interoperabilidad, como lo mencionamos. Los SBC típicamente son utilizados, y vamos a ver qué es eso, como un back-to-back user agent. Es un agente que intermedia back-to-back entre dos user agent SIP. Y lo hace tanto para la señalización como para la media, porque él va a resolver problemas de interoperabilidad de señalización y de media. Ok, ¿qué es un back-to-back user agent? Es un elemento lógico de red definido en las aplicaciones SIP. Eso está definido dentro de la propia definición del SIP. Opera entre dos puntos, entre dos endpoints de una sesión de comunicaciones, y divide el canal de comunicaciones en dos patas. Es decir, en el momento que yo tengo dos puntos que van a hablar entre sí SIP, punto A y punto B, y en el medio de ellos coloco un Session Border Controller, estoy colocando un back-to-back user agent, y automáticamente divido esa sesión en dos sesiones, lo que llamamos usualmente dos patas, porque dos legs. Ahí va a intermediar la señalización SIP
en ambos extremos de la llamada. Y el back-to-back se implementa usualmente entre compuertas de media gateways. ¿Ok? Más en detalle, si tenemos aquí los dos extremos de una comunicación SIP, ¿ok? Y nos imaginamos por aquí llegando lo que llamamos el primer leg y el de ya el segundo leg. En el medio vamos a tener llegando separado el SIP, que es la señalización, y la media, ¿ok? Y en la segunda parte, del otro lado del dispositivo, del SBC en este caso, vas a tener el SIP y la media que corresponden al segundo leg. Y en el medio vas a tener capacidades para poder hacer normalización SIP, seguridad, transcoding, manejo de CDRs, funciones de monitoreo, control de acceso, gestión, etcétera. Entonces, esto de aquí hacia este lado se define como uno de los user agents, y lo que está de aquel lado se define como el segundo user agent. Y lo que está en el medio es lo que se llama un back-to-back. ¿Claro? Ok. Moisés va a cubrir cosas un poco más técnicas. Vamos a ver un poquito la parte comercial rápidamente. Sangoma divide el portafolio de productos SBC que se define dentro de la familia de SBC en dos grupos. El grupo de soluciones para el enterprise, para la empresa, y el grupo de soluciones para los operadores. ¿Ok? Son dos productos que, si bien vamos a ver que desde el punto de vista de funcionalidad son lo mismo, son productos que desde el punto de vista de sus capacidades son distintos. En la familia de Session Border Controllers para el Enterprise, las denominamos bajo el nombre Vega. Y casi todos los productos de Sangoma que son tipo appliance, desde hace ya más de 2 años para acá, que están diseñados para el mercado Enterprise, los llamamos Vegas. Y los que están en el mundo de Carrier los llamamos NetBorder. Es simplemente a través del nombre identificar a qué mercado van. El Enterprise se divide en 3 productos concretos. El Enterprise Session Border Controller Vega Appliance, el primero que está ahí arriba, que es un appliance, es básicamente una caja, ¿ok? Donde ella funciona como Session Border Controller y tiene todo el hardware y software requerido para hacer sus funciones. ¿Ok? Esa es la primera versión. Viene en modalidades desde 25 hasta 250 sesiones, llamadas simultáneas, es decir, si nos imaginamos el Session Border Controller como un back-to-back user agent, en el medio, entre la WAN y la LAN, a través de él pueden estar pasando hasta 250 llamadas al mismo tiempo. Contempla todo el hardware requerido y el software para cumplir sus funciones. Es un dispositivo de una U, lo pueden ver en el stand, y tiene 2 puertos de gigabit Ethernet, que usualmente se utilizan, uno para mirar hacia la LAN y otro para mirar hacia o interno y externo, LAN, WAN, como ustedes quieran definirlo. La segunda versión del producto es una versión que llamamos la versión Vega VM, es una versión de solamente software. ¿Ok? Es un aplicativo que ustedes lo instalan en un servidor o en una máquina virtual y va a hacer las mismas funciones de la aplicación que está dentro de la appliance. ¿Bien? Tiene algunas limitaciones en términos de capacidades de transcoding, porque el appliance tiene sus propios recursos de DSP, los Digital Signal Processor, para poder manejar el esfuerzo de procesamiento que requiere cosas como transcodificación. Si ustedes hacen transcodificación con el CPU de una PC donde tiene montado un Elastix, posiblemente después de 10 llamadas con transcoding se comen el CPU completo. Entonces, la versión software no está pensada para hacer transcoding. Y la tercera versión del producto es una versión híbrida que es única en el mercado, no hay ningún otro fabricante que la tenga, que combina las dos, es software más hardware.
separados. El software lo instalan donde ustedes quieran y los recursos de DSP son una caja que Sangoma desarrolló que se llama la D150, que simplemente se conecta a la red. Y eso lo que es solamente un procesador de audio. Lo único que hace es manejar tráfico RTP. Y ahí está la capacidad de procesamiento que hace funciones como el transcoding. Bien, entonces para ambientes virtualizados, o para casos en donde yo tenga los recursos de procesamiento ya en servidores, no tengo por qué comprar el appliance, puedo comprar la versión híbrida y colocar mis cajitas externas de transcoding. Ese es en el caso Enterprise. En el caso Carrier, el appliance es un appliance más grande pensado para ser colocado en un rack de 19 pulgadas. Viene con doble fuente de poder, tiene dos discos RAID 1 en espejo, y puede manejar de 250 a 4000 llamadas simultáneas. Este está pensado más para el lado del operador o para cuentas grandes, ¿ok? Tenemos instalaciones hechas de este modelo Session Border Controller en operadores grandes en España, por ejemplo, o las tenemos instaladas en call centers que manejan mucho tráfico. Funcionalmente, a nivel de software, los dos productos, Enterprise o Carrier, son exactamente el mismo. No hay ni más ni menos funcionalidades. Una de las cosas que hace diferente nuestro producto, a ver si está aquí. No está aquí. No, sí, ahí está. Una de las cosas que hace diferente nuestro producto es, por supuesto, una es la simplicidad de administración, y lo vamos a ver a través de una interfaz GUI. Y otra es que el licenciamiento es totalmente simplificado. Si ustedes miran otros fabricantes, van a conseguir de que los Session Border Controllers que les ofrecen tienen un licenciamiento asociado a cantidad de llamadas simultáneas. Pero si quieren transcoding, hay que pagar licenciamiento adicional. Si quieren capacidades de registración, de servir como registrar server, hay que ponerle licencias adicionales. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí tienen mucho costo escondido. Aquí pagas por llamadas simultáneas y todos los features están abiertos. Ok, otra de las cosas que hace diferente es toda la parte de manejo de políticas y manipulación de la llamada. Manipulación de encabezados vía la interfaz de GUI o avanzado o a través de XML. Ustedes van a ver que ustedes pueden llegar a hacer cosas tan sofisticadas como a nivel de cada llamada, analizar el contenido del header y hacer modificaciones basadas en una regla. ¿Ok? Tiene un modo, llamémoslo tipo wizard, para configuración de manipulación de headers o creación de planes de marcación, o tiene un modo muy avanzado donde con XML ustedes pueden prácticamente programar hasta cosas como ir a una base de datos externa y consultar. ¿Ok? A nivel de seguridad, van a ver que tiene todas las funciones para protección de ataques, firewall avanzado, señalización, data, tiene prevención de intrusos, bloqueo de intrusos, etcétera. Tiene un core routing muy avanzado. Las funcionalidades de enrutamiento de llamadas son las mismas funcionalidades que ustedes conseguirían hoy en un switch de clase 5, clase 4, a ese mismo nivel. Tiene mecanismos bien avanzados de troubleshooting para poder hacer análisis de problemas, ¿no? Puede generar archivos de pickup para poder hacer análisis con Wireshark. Y existen mecanismos para poder manejar diseños de soluciones con SBC redundantes tipo alta disponibilidad. Simplicidad de uso, la interfase basada en GUI, tiene un REST API. Esto para los que no sepan lo que es un REST API, es una Application Programming Interface
Es una herramienta de interfase para que puedas ejecutar funciones que usualmente harías en el GUI manualmente desde una aplicación. Entonces yo puedo, por ejemplo, automatizar el provisionamiento de un nuevo cliente. Tengo un cliente, si este es un SBC de un carrier, y el nuevo cliente implica hacer 5 o 6 pasos en la interfase GUI, donde tengo que crear un zip trunk, crear un profile, construir un usuario, etcétera. Yo eso lo puedo automatizar con un REST API. Puedo tener una aplicación que es capaz de hablar con la interfase GUI en forma automática. Lo dije bien, ¿no? Okay. El licenciamiento, ya le dijimos, es muy simple. Tiene mecanismos de monitoreo y notificaciones vía email. Yo puedo estar poniendo políticas y reglas de monitoreo y dadas circunstancias que yo puedo predefinir y generar notificaciones automáticas, qué sé yo. El Session Border Controller está llegando a niveles de uso de memoria del 80%. Yo sí quiero que, si eso está pasando, quiero saberlo. No tengo por qué estar pegado a una consola mirándolo. ¿Ok? O si hay, si están habiendo ataques de intentos de registro, ¿ok? Que el detector de intrusos me dice que es un potencial intruso porque está haciendo más de 3 registros fallidos por segundo. Yo quiero que además se me notifique por email. ¿No? Todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Ya lo dijimos, manipulación avanzada de cabeceras. Una cosa simpática que hacemos, yo digo simpática, una cosa muy útil que hacemos es Open Registration. Open Registration es la aplicación más típica es, yo soy una empresa que tengo una central telefónica IP y tengo usuarios remotos. Esos usuarios remotos tienen soft phones o tienen teléfonos en sus casas que se registran en mi PBX central, ¿no? Nada más que pensar en que tengo que usar VPNs en un soft phone ya es una locura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para no exponer mi PBX? Yo no voy a poner la PBX en una IP pública, ¿no? Voy a poner el SBC en la IP pública y el SBC va a ser la barrera que está mirando hacia la PBX. Él me oculta la topología de mi red. Pero ahora los usuarios remotos, para ellos, cuando se registran, ellos se registran en el SBC. La única IP que ellos conocen donde registrarse es la del SBC. Y el nombre del dominio, posiblemente, en el cual me estoy registrando, sangoma.com. ¿Ok? El SBC es capaz de entender, basado en ciertas reglas, o por ejemplo, sabiendo el nombre del dominio, sabe que ese registro no es para él. Que él tiene que hacer un Open Registration, él tiene que pasar esa registración a un tercero, para que él haga la registración y la autenticación. ¿Ok? Y en ese caso es la PBX. Entonces, el Open Registration, uno de los usos más típicos, va a ser permitir usuarios remotos a mi red poderse registrar en mis servicios de telefonía sin que yo exponga la seguridad de mi central telefónica. No hay... ok. Una de las cosas que me parece a mí que es espectacular como lo hace, yo mismo lo he probado, es el NAT Transversal. Tiene como 3 o 4 mecanismos distintos para descubrir las técnicas de NAT. Cuando él trata de hacer una comunicación entre dos extremos, él comienza a tiene unos algoritmos de descubrimiento y él decide cómo armar el paquete. Yo no tengo que decirle qué es lo que tiene que hacer. Y al día de hoy no he conseguido un solo caso donde no se registre. Es bien sofisticado. Entonces él autodetecta todo. Si tiene que cambiar la IP interna por la IP externa, si va a haber cambio de puerto o no va a haber cambio de puerto, todo eso lo hace los mecanismos automáticos de detección. Puedo hacer call forking. Yo puedo hacer que un invite se transforme directamente en 5 invites simultáneos a 5 destinos distintos y en el momento en que el primero conteste, los otros los cancelo. Hay un número ilimitado de perfiles zip. Para los que no hemos llegado todavía a explicar qué es un perfil zip, pero básicamente lo que eso significa es que yo puedo, cuando me dicen, ¿y a cuántos troncales zip externos se pueden conectar conmigo? Yo me puedo conectar a cuántos tú quieras, no hay límites.
En soporte y señalización soportamos TCP, UDP, TDS, RTP y SRTP. ¿Todos saben lo que es eso? Toda la parte de procesamiento de media la hacemos en hardware. Está basado en productos que además tenemos vendiendo en el mercado. ¿Cuántos años desde que tenemos vendiendo de 500 y de 100? No, 10. 10 años. Entonces, es tecnología nuestra, pues el mercado las conoce porque prácticamente siempre eran desarrolladores que las compraban para embeberlo en sus soluciones. Toda la parte de procesamiento de RTP se hace en el propio hardware que nosotros vendemos standalone, nuestras tradicionales tarjetas de 500, nuestras tarjetas de 100 y de 150. Hacemos media pass-through de baja latencia, tenemos alta capacidad de transcoding y encripción, any-to-any. Tenemos algoritmos para hacer mejoras en la calidad de voz, como por ejemplo cancelación de eco, reducción de ruido, control de autoganancia. Todo eso está embebido dentro del hardware que utilizamos para el procesamiento de audio. Networking, dirección IP única para la señalización y media. Desde el punto de vista conceptual es bien bonito porque el recurso de procesamiento de DSPs, desde el punto de vista de networking, es visto como una dirección IP más, a pesar de que es un hardware embebido adentro. ¿Ok? Y eso va a dar flexibilidades que van a ver más adelante. Separamos señalización y media y podemos hacer VLAN. ¿Qué es el VLAN bonding? Pero soportamos VLAN. Ok. Él dice que no sé lo que yo quise decir allí. No sé a qué se refirió la... No sé, eso lo puso Sean. VLAN. Sí. Debería ser nada más VLAN. Ok. A nivel de las interfaces IP lo vamos a ver. Soportamos múltiples IP virtuales y además de eso podemos crear múltiples VLAN en una sola interfase física. ¿Ah? Poner múltiples interfaces. Eso debe ser. Seguridad a nivel de señalización, detección de escáner de zip y bloqueo, detección y bloqueo basado en normas. O sea, puedo tener reglas como, por ejemplo, si en lapsos de un minuto recibo más de 10 intentos fallidos de registro de una misma IP, bloqueala. ¿Ok? Utilizamos bases de datos conocidas que tienen ya reglas preestablecidas de detección de intrusos, detección de ataques. En la parte de media, ¿me puedes explicar esta? Para la parte de voz y video, no hay necesidad, el SOS puede ser configurado de una forma en la que no hay necesidad de abrir todo un rango de puertos, ¿no? Sino que para cada llamada el SOS es suficientemente inteligente para abrir los puertos específicos para esa llamada, ¿no? En lugar de abrir todos los puertos RTP, que pueden ser de 10.000 a 20.000, el SOS no abre ninguno hasta que se recibe una llamada, entonces abre los puertos para esa llamada, se recibe otra, abre los puertos para otra llamada. Entonces, en lugar de simplemente abrir un rango muy grande, abres únicamente lo que necesitas, ¿no? Que usualmente en seguridad es el esquema a seguir, ¿no? Abrir únicamente lo que se necesita. Eso es flooding, RTP flooding. En el caso de los DSPs están programados de una forma en la que pueden detectar cuando hay flooding y mandarte notificación, o simplemente, para empezar, simplemente va a ser rechazado, ¿no? Usualmente, si no viene de la IP que se configuró durante la señalización SDP, durante el call setup, ¿sí? Simplemente va a rechazar ese De los dos lados necesita ser igual la configuración en ambos extremos, o no importa. Por ejemplo, porque vamos a suponer un ATA que alguna vez utilicé y traía del 16.384
al 16.483, o sea, el rango de RTP. Y me comentaban que era bueno lo que decían de campos abiertos del 10.000 al 20.000, decían, son muchísimos, que 100 puertos no se dan abasto. Bueno, ahí va a depender de cada dispositivo, ¿no? En el caso del SBC tú puedes configurar qué rango de puertos quieres usar. Obviamente si vas a estar poniendo 2.000 llamadas simultáneas, vas a necesitar al menos hasta 4.000 puertos, ¿no? Entonces, pero ya va a depender de cada dispositivo la forma en la que funciona. Algunos dispositivos escogen un puerto al azar, aunque sea una sola llamada, escogen un puerto al azar entre el 1.000 y el 3.000 y 4.000, y entonces tú vas a tener que abrir todo ese rango de puertos, aunque en cierto momento solo uno va a estar siendo utilizado, ¿no? Pero va a depender del dispositivo y no se necesita la misma configuración de un lado que del otro, ¿no? Durante la negociación se va a decidir qué puerto va a usar el otro endpoint y qué puerto va a usar. Pero lo que quiere decir aquí, disculpa la pregunta, Moisés, cuando dice los puertos de RTP solo se abren cuando una sesión está activa, ese se abren se refiere a dónde? En el SBC. El SBC del firewall. El firewall del SBC. El mismo firewall que el SBC tiene, ¿no? El SBC viene con un firewall IP integrado. Tú puedes usar tu propio firewall, que para el caso de los carriers a veces recomendamos eso, pero el SBC trae su propio firewall, un firewall convencional de datos, ¿no? O sea, tú abres puertos para certificación o para RTP, pero el SBC, como tiene el conocimiento SIP, es lo suficientemente inteligente para abrir los puertos sin que tú tengas que abrirlos específicamente, ¿no? En lugar de tener que ir al firewall y abrir un rango de puertos, el SBC los va a abrir sobre el mano. O sea, eso significa, por ejemplo, que a nivel de IP, en el firewall del SBC, todos los puertos RTP están tapados, están cerrados. Así es. A menos de que tú los abras específicamente. A menos que yo los abra específicamente, pero están cerrados. Pero yo tengo una llamada en este momento, y esta llamada va a usar el puerto RTP 10.001. Entonces él abre el puerto en ese momento en el firewall y lo deja pasar. Correcto. Ok, de manera tal de que entonces si la llamada termina y viene un ataque externo al puerto 10.001 no va a poder entrar. Correcto. Ok. Ok, bien, tiene un firewall de datos. Nosotros usualmente recomendamos de que a pesar de que tenemos un firewall de datos dentro del propio SBC, no pretende reemplazar un firewall corporativo. Usualmente los firewalls corporativos tienen funciones del lado de datos mucho más avanzadas de lo que nosotros tenemos para datos en el SBC. No solamente nosotros nos ponemos detrás del firewall de datos. ¿Qué otra cosa hace? Ok, denial of service. El bloqueo de firewall adaptivo y de tiempo sobre la base de los ataques de inundación de IP. Bueno, esto es típico. ¿Saben lo que es un ataque de DOS, no? Yo le mando a un dispositivo que sé que tiene la capacidad de responder a un cierto requerimiento, como puede ser un registrar o un invite, pero se lo mando de manera tal de que sé que se va a producir una respuesta a lo mejor negativa, con un paquete deformado, con una dirección inválida. Y le insisto en hacerlo a una frecuencia muy alta, de manera tal de que tomo todos los recursos de ese dispositivo tratando de atender y rechazarme a mí. Y eso lo que hace es que ese dispositivo deje de atender el resto de las tareas, ¿no? Entonces, ¡pum!, se cae. Ahí hacemos detección de sniffers de IP reconocidos y que solamente son generados de ataques de DOS. Son parte de las funciones de firewall. Otra pregunta. ¿El dispositivo no se alenta si pasa a través de dos firewalls? Porque estamos hablando de VoIP y entonces pudiéramos tener quejas del cliente, ¿no? De que dice hay mucho retardo, mucho delay en la transmisión. Alguna vez hice, no sé si se ha debido ponerlo directamente que saliera y no a través del firewall corporativo, pero todos los datos salían por el firewall corporativo. Es una configuración, no es incorrecta, ¿no? Depende de cada empresa, a veces las políticas de seguridad que tienen, pero mucha gente conecta, los operadores, por ejemplo, de los que Ernesto estaba hablando en España, el SBC en particular lo tienen conectado directamente a internet, ¿no?
Entonces, ellos por otras cuestiones, no por delay, pero si te preocupa el delay que puede haber por agregar un firewall más, que en realidad no debería, a menos de que si es un firewall que no debería estar agregando tanto delay como para que una llamada de voz sobre IP, ¿no? Para que tú empieces a notar delay en una llamada de voz sobre IP, tienes que haber ya, estás hablando de 300 milisegundos, 350 milisegundos de delay, que un elemento más, un firewall no debería estar agregando eso. Usualmente va a ser un problema más de algún hub en el camino, o que varios de ellos están agregando un delay desconsiderado. Ok, una de las cosas que mencionamos es las capacidades de call routing que tiene el SBC. Call routing avanzado y yo diría casi que como un soft switch. El dial plan, la forma como se construye el dial plan en el SBC tiene dos posibles técnicas que ustedes adoptarán dependiendo de la complejidad del dial plan que quieran implementar, ¿no? Una técnica que está basada básicamente en la propia interfase GUI, y lo que van a ver cuando lo veamos en el ejemplo es que tiene ya una estructura preestablecida con una serie de menús de pull down donde uno va escogiendo para armar la expresión con la que va a hacer la evaluación de la llamada y las conclusiones de qué hacer con ella. Pero todo es simplemente pull down, seleccionar. Y voy armando en forma interactiva la regla. Y la otra forma es el modo avanzado, que lo que hago es que entro en un editor XML. Y tengo que entender XML y entender el conjunto de variables y funcionalidades que puedo yo invocar desde esa aplicación en XML. Ahí permite llegar a niveles de sofisticación bien complejos, como por ejemplo, ¿cuál era la que estaba probando la gente de ahí? Fue Aire Network la que la hizo, ¿no? Hizo una aplicación para consulta base de datos externa para rutamiento de llamadas, ¿no? O sea, en el mismo dial plan, la llamada entra y utilizando HTTP. ¿Explícalo tú? Durante la fase de ruteo, el SBC puede hacer consultas tanto a base de datos como vía HTTP. Entonces, si ustedes tienen un servidor web y ustedes saben programar en cualquier lenguaje web pueden tomar decisiones basadas de ruteo y luego informarle al SBC hacia dónde mandar la llamada, ¿no? Entonces, eso se usa, por ejemplo, tú recibes la llamada, haces un request HTTP en un server de tu aplicación, te va a dar todos los datos de la llamada que está entrando y tú regresas una ruta por la cual el SBC va a mandar la llamada, ¿no? Entonces, entonces el XML que está hablando Ernesto se puede volver muy sencillo si toda tu lógica de aplicación la pones en tu aplicación, ¿no? En tu aplicación de ruteo vía web. Entonces el XML nada más es el request a tu servidor y tú ya decides qué hacer con esa llamada y le regresas una respuesta en el. Ok. Ahí lo vamos a ver un poco más en vivo. Se puede hacer balanceo de cargas, tiene embebidos mecanismos para uno poder hacer distribución de cargas, por ejemplo, para mandar a distintos destinos basado en un cierto porcentaje. Quiero mandar por estos tres zip-trons, el 10% en el primero, 20% en el segundo y el resto en el tercero. Entonces él va haciendo la distribución entre ellos. O puedo hacer list cost routing. Tiene una forma de construir las tablas de list cost routing para él decidir cuál es la ruta menos costosa para enviar una llamada. Se puede utilizar técnicas de DNS Services para hacer enrutamiento. Soportamos DNS Server de manera tal de que podemos utilizarlos, por ejemplo, para redundancia. ¿Ok? Tenemos ¿qué serán los DHCP options? ¿Para qué? Esto va a ser más que nada más para los fines administrativos, cuando se hace el DHCP request, que tú puedas definir en tu servidor DHCP que en base a un identificador que se manda en el request, tú puedas decir que siempre asignarle la misma IP al SBC, ¿no? Okay. Pero, o cambiando. Ok. Para troubleshooting, habíamos mencionado, tiene capacidad de reporte y notificación de errores desde la interfase GUI. Hay una representación gráfica de problemas con escala de tiempo. Van a ver una especie de dashboard. Y en ese dashboard ustedes van a estar viendo dinámicamente en tiempo real consumo de memoria, uso de recursos, etcétera.
en un histograma de tiempo niveles de errores que han ocurrido. Y uno puede cliquear en una barra roja, por ejemplo, donde dice aquí hubo errores. Le hago clic y puedo ir a ver qué errores hubo. Por ejemplo, puede ser que en ese momento haya habido un ataque. ¿Ok? Permite generar trazas en pickup. Eso es bien útil cuando estamos haciendo debugging o troubleshooting, estamos intercambiando impresiones con un carrier que me dice que yo estoy haciendo las cosas mal. Él dice que eso, yo digo que es él. Entonces puedo sacar mis trazas y ver exactamente qué está pasando. Puede hacer el RTCP. ¿Tú puedes explicar el RTCP? ¿El RTCP? Sí. Sí, el RTCP es un protocolo que se usa para asociado al protocolo de RTP para la transmisión de audio y video, y tiene varias funciones, pero la función más importante para el SBC es poder identificar si hay problemas de calidad en el enlace, ¿no? O en esa llamada en particular. Cada 5 segundos se manda un pequeño paquete que dice cuántos paquetes he recibido, cuántos paquetes he enviado, y con eso tú puedes hacer un cálculo para ver si el otro lado no está recibiendo todos los paquetes que tú estás enviando, ¿no? Y el SBC colecta todas estas estadísticas de todas estas llamadas, y a través de la interfaz web puedes hacer búsquedas para decir, quiero buscar si la semana pasada ha habido algún momento en el que hubo más de 5% de pérdida de paquetes, ¿no? O más de 10%, y te va a entregar un listado de llamadas en las cuales hubo más de 10% de pérdida de paquetes. Con eso puedes empezar a hacer análisis y a lo mejor identificar que cierto proveedor no te está dando, puede tener un problema en su red, o que tú tienes un problema en tu red cuando mandas las llamadas por cierto enlace. Ok. Tiene acceso vía consola SSH y CLI. Genera logins de múltiples tipos y los vamos a ver más en los ejemplos. Tiene mecanismos de protección de crash de hardware automático. Puede detectar situaciones anormales y decidir hacer un reboot automático del sistema antes de que llegue a un crash donde todo se pare. Es así, ¿no? Perdón, una pregunta. De lo que comentaban hace rato, maneja protocolos de ruteo, por ejemplo, OSP, RIP, No. y también externos como BGP y cosas. Actualmente el SBC no hace ruteo IP. Bueno, hace ruteo IP, pero todo va relacionado con los flujos de RTP y SIP, ¿no? No comparte esta información como el OGP, BGP y todo eso. No tiene esa información. Sí, no. Ok, vamos a ver algunas aplicaciones, mencionarlas. Aplicación típica inicial, Trunking Enterprise. Básicamente tenemos una empresa, en sus predios tiene su central telefónica IP, en el área desmilitarizada tiene el Vega, que es quien está haciendo la conexión al mundo exterior para recibir, por ejemplo, troncar el SIP de un proveedor, ¿no? de SIP trunking. ¿Ok? Puede ser detrás de un firewall, puede ser sin estar detrás de un firewall. Pero esa es la aplicación más sencilla, ¿no? Es recepción de SIP trunking, de troncar el SIP. Control de acceso seguro, control seguro de acceso, ¿cómo se? Secure Access Control, para usuarios remotos. Lo que les decía anteriormente, ¿no? La capacidad de poder tener usuarios, exponer mi infraestructura de telefonía al mundo exterior para yo poder registrar usuarios que son remotos a mi empresa. Vendedores, gente que trabaja desde casa, etcétera, ¿no? Caso los call centers con los agentes remotos, ¿no? Entonces, el SBC va a proveer funciones como, por ejemplo, el pass-through o el open registration que mencionamos anteriormente, remote firewall, NAT transversal, para resolver los problemas de NAT transversal. Lo tengo si este es un commuter, un vendedor que está por ahí moviéndose y que no necesariamente está siempre en la misma red, pues es típico que cuando no tengo los mecanismos adecuados, el tipo está llamando a la gente de IT diciendo, hoy no me puedo conectar, tengo audio en un solo sentido, ¿qué está pasando? Y es NATing, usualmente es problema de NATing. Con la Mission Control, para asegurar de que tengo
identificado quién es el que está entrando, estoy ocultando la topología, puede que por razones de seguridad he decidido que todas las comunicaciones de los usuarios externos van a ser encriptadas en audio y señalización encriptada, entonces puedo estar hablando hacia afuera TLS SRTP, a pesar de que adentro de mi red es UDP, digo RTP y ZIP. ¿Ok? Una pregunta, el teléfono yo lo configuro normal, ¿no? ¿Perdón? La IP pública del servidor, el puerto 5060, normal. Repíteme la pregunta. ¿Tengo que hacer una configuración especial en el teléfono, en la lámina anterior de la extensión 102, o es una configuración estándar? Estándar. Bueno, estándar. Era esta. Ya, para mí es como si esta extensión estuviera dentro de la empresa, nada más la hice. No, este teléfono que está aquí se va a registrar en la IP pública del SBC. Ahora, digo, para a lo mejor aclarar, no hay la única configuración especial es el hecho de que el PBX tiene que estar consciente, por ejemplo, eso es algo que nosotros tenemos configurado en Goma, de que el usuario puede estar, puede ser externo, ¿no? Pero como el registro va directamente al PBX, se va a ver como si viniera del SBC, ¿no? Entonces, mientras tú tengas abiertos tus registros en el PBX para que el registro pueda venir tanto del SBC como de un teléfono, no va a haber ningún problema. Y cuando la persona del 101 marca 102, el PBX va a revisar y va a ver dónde está el registro, y el registro está apuntando al SBC porque el registro pasó a través del SBC. Entonces el PBX no necesita ninguna configuración especial para saber que ese usuario en ese momento está afuera. Por ejemplo, yo en mi teléfono tengo un cliente BRIA. Ahorita que estoy aquí, si yo abro BRIA, se registra en el PBX de Sangoma, y si alguien me marca mi extensión me va a sonar aquí. Si yo me voy a Sangoma mañana y estoy dentro de la oficina, me va a seguir sonando aquí, me va a sonar también en mi escritorio, ¿no? Y el PBX no tuvo que saber nada de eso. A efecto del PBX, como él es un back-to-back, a efecto del PBX, el PBX lo que ve es el registro viniendo de un dispositivo interno, en la IP del SBC. A efecto del usuario remoto, él se está registrando en una IP pública. Y él cree que la PBX es el SBC. ¿Ok? ¿Está claro? Tú puedes decidir que el puerto por el cual va a escuchar, y eso pasa, que el puerto por el cual él va a escuchar en la IP pública del SBC va a ser el 15060. Y decidiste hacerlo así porque te diste cuenta que si ponía 5060 el número de ataques era mucho mayor. Entonces lo cambiaste a un puerto distinto. Entonces, por supuesto, que el teléfono tienes que decirle que va a ir al 150. Pero en la PBX interna puede seguir siendo 5060. Eso lo mapeas adentro. ¿Sí? Consolidación en múltiples sites. Por ejemplo, típico que un corporativo negocia troncales SIP con un carrier, ¿ok? Y es un corporativo que tiene oficinas en toda la nación, en cada uno de los estados. Entonces no va a pedirle un troncal SIP al carrier por cada localidad donde tiene una PBX IP. Él prefiere decirle al operador, entrégame un troncal SIP de 500 canales, ¿ok? Aquí en el DF, y yo me encargo de redistribuirlo. Yo lo redistribuyo entre mis propias IP, en mis centrales telefónicas internas, ¿no? Entonces eso es una de las aplicaciones, ¿no? Eso, de hecho, cuando uno está migrando hacia el mundo de telefonía IP, eso es una de los principales elementos de retorno de inversión o de reducción de costo. Porque antes yo tenía físicamente los troncales PRIS o los R2 en cada ciudad, porque además necesitaba números locales. Ahora en SIP todo eso es virtual. Yo puedo tener números de Tijuana, que me llegan por SIP al DF. ¿Cierto? Entonces, a la consolidación además me reduce el número de canales reales, ¿no? Otra aplicación típica en integración con sistemas legacy o con migraciones o con combinaciones de ambiente. Este es un caso
Este es un ejemplo donde tenemos una PBX zip tradicional, un Vega y una plataforma Link. Este es un corporativo que está decidiendo montarse en Link, ¿ok? Y que probablemente va a dejar todavía una central telefónica IP que tiene para mantener un área del negocio que no justifica la inversión del lado de Link. Un escenario probable. Pero yo tengo un solo troncal zip llegando al extra o a Axtel. Y ahora yo tengo discado directo entrante, y ese discado directo entrante yo quiero distribuirlo para que le llegue la extensión correspondiente. Y resulta de que ahora tengo las extensiones divididas. Unos usuarios están del lado IP, zip, y los otros están del lado Link. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer que el SBC reciba el troncal y que a través del propio dial plan, basado, por ejemplo, en los últimos 4 dígitos del DID, identifique si ese usuario ya está en el Active Directory de Link. Yo puedo hacer la consulta en el dial plan al Active Directory, y si me dice ese usuario no está aquí, esa extensión no corresponde a este lado, enruto la llamada entonces a la otra central telefónica. ¿Ok? Además, aquí en este caso en particular, este troncal zip de acá está trabajando en TCP, porque esto es Link, y ese troncal zip que está allá probablemente esté trabajando en UDP. Y el carrier me está entregando en UDP. Es un ejemplo similar. Sí, eso ahí arriba lo que tiene es un gateway, un Vega 5000, con extensiones análogas, básicamente, por ejemplo, en un cliente donde tenemos Link y tenemos una parte de la empresa, esto es una tienda por departamento, esto de hecho es un caso real. Tiene una tienda por departamentos, y en las tiendas, en cada tienda, tienen 70, 80 teléfonos análogos, que no los van a cambiar, que antes los tenía conectados a un Alcatel, y que no les justifica convertirlos en IP y además meterlos en Link, eso es muy costoso. Entonces yo prefiero tener ahí un gateway que tiene la capacidad todavía de darle dial tone, ¿ok? El resto de mis usuarios están en Link de este lado, y el SBC es el que, en base a su dial plan, decide cómo distribuir las llamadas, ¿ok? Entonces, si discaron extensión 115, y ese 115 es un usuario, es la caja registradora que está en el departamento de ropa para damas, pues se la va a mandar al Vega, y el Vega la va a asesorar en la extensión que es. Conversión de señalización SIP. Este es un caso típico. Conversión TCP a UDP. Una tercera telefónica y un service provider. El service provider habla en UDP, y mi corporación internamente todo lo hace en TCP. Entonces tengo que convertir el troncal SIP. El carrier no lo va a cambiar. En el caso de los service providers, para proveer zip dial tone, dicho de otra manera, usualmente el service provider tiene el mismo problema que el corporativo. Él no expone su soft switch a la república. Entonces él usualmente tiene un session border controller que está mirando hacia sus clientes, y el soft switch está detrás. Entonces el session border controller nuestro, que maneja hasta 4000 llamadas simultáneas, el de carrier, puede ser ese dispositivo con el cual se distribuyen los troncales zip a sus clientes. Puede ser utilizado para servicios de hosted PBX. La capacidad de Open Registration es la que puede hacer el session border controller, hacer frente hacia la república. Mi cliente tiene sus extensiones telefónicas que se registran en la PBX virtual que está en mi soft switch, pero lo hace todo a través del Open Registration del session border controller. Esto es lo mismo, zip trunking con mis clientes. Podría darse el caso en donde tenemos session border controller en ambos extremos. Tengo session border controller del carrier y tengo session border controller del lado del enterprise. Una cosa curiosa
que vale la pena mencionar es los países que más han avanzado en la adopción de SIP trunking son los países que tienen la infraestructura IP más robusta desde el punto de vista de república, por supuesto. Pero en la medida que eso ha ido madurando, los carriers han ido siendo mucho más agresivos en la oferta de SIP trunking por encima de la oferta de la telefonía tradicional. Y eso genera un problema adicional. Y el problema es usualmente en el ente regulador. Lo que ha ocurrido en países como Chile, que posiblemente es de los más avanzados en infraestructura IP, es que en la medida que SIP trunking ha ido creciendo, el número de reclamos por fraude de mala facturación hacia el ente regulador en contra de los carriers ha crecido. Porque el número de fraudes crece, porque los ataques y las violaciones del uso de los recursos están expuestos a la Internet. El año pasado, el ente regulador en Chile pasó una comunicación oficial a todos los operadores y les dijo a los operadores que a partir de X fecha, toda cotización de un SIP trunk tiene que tener un session border controller del lado del cliente. Y el cliente tiene derecho a rechazar el SBC, pero el rechazo tiene que ser explícito y automáticamente no tiene derecho a reclamo ante el ente regulador. O sea que si el cliente dice, yo no quiero SBC y a mí me hace una sobrefacturación por fraude, yo no tengo nada que hacer con ir al ente regulador a poner un reclamo del carrier. Curioso. Ups. Network peering, esto básicamente es los operadores de telefonía IP intercambian tráfico entre sí, se interconectan entre ellos. ¿Ok? Entonces, usualmente, en el pasado los operadores se conectaban a través de troncales TDM, usualmente usando señalización 7, SS7. ¿Ok? Mucho más atrás lo hacían en ISDN. Pero eso ha ido cambiando. A la medida que la infraestructura se ha ido convirtiendo en IP, ya los carriers se interconectan en IP. Pero no se conectan de soft switch a soft switch. Se conectan a través de Session Border Controllers. Una aplicación típica es a través de, es el uso del SBC para interconexión. Y por supuesto ahí resuelven problemas de interoperabilidad, resuelven problemas de transcoding, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo. Ok, el SBC puede ser utilizado utilizando las técnicas de balanceo de carga y el DNSSERV. Se pueden crear configuraciones de SBC de alta disponibilidad. Eso es un tópico que su complejidad requiere que un ingeniero como Moisés lo explique. Y yo de hecho voy a pasarle la batuta a Moisés de aquí en adelante, porque ya vienen temas un poco más profundos, donde él lo va a explicar seguro mucho mejor que yo. Como decía Ernesto, para el caso de los carriers, usualmente lo que es la alta disponibilidad es más importante, ¿no? Entonces hay varios mecanismos y varias topologías de red que se pueden usar para alcanzar alta disponibilidad. Ahora, para el caso de una implementación típica de un carrier puede tener hasta, no sé, 1000, 2000 usuarios, dándole servicio a 1000, 2000 usuarios a través de la misma infraestructura, el mismo CBC, ¿no? Entonces, si ese CBC se viene abajo, se vuelve un punto crítico para el carrier, ¿no? ¿Lo voy a internet? Entonces, un tipo de configuración de red y de DNS que se puede usar para tener no solo failover, sino balanceo de carga, que es en el caso de este slide. ¿Cuántos de aquí están familiarizados con el DNS SRB? Lo que es el DNS SRB. ¿Nadie? Entonces, todos están familiarizados con lo que es DNS.
Entonces, el DNS SRB es simplemente una extensión al protocolo DNS que permite especificar múltiples registros para un mismo nombre de dominio, ¿no? Entonces tú puedes tener de nuevo el ejemplo, sangoma.com es un nombre de dominio. En lugar de regresarte una sola IP cuando tú haces un query DNS, te puede regresar múltiples IPs y con prioridades y pesos, ¿no? Que son los numeritos rojos que se ven ahí, el 10 y el 50, ¿no? Entonces, puedes tú poner un SBC que es el principal, tiene la prioridad más alta y es el que tus clientes van a estar usando. Cualquier teléfono que soporte DNS SRB, que hoy en día yo diría que son prácticamente todos, nada más hay que buscar en las especificaciones que soporten DNS SRB, puede usar el protocolo para recibir esa lista de SBC disponibles, usar únicamente el que tiene la más alta prioridad si está disponible, pero si se viene abajo, puede usar un récord secundario, ¿no? Entonces, no hubo necesidad de configurar nada especial en el teléfono o en el PBX, más allá de soportar DNS SRB, más allá de configurar tu DNS correctamente para que regrese múltiples registros. Si tú tienes múltiples SBCs, tienes a todos tus clientes, a toda cierta área geográfica en un SBC, pero si ese SBC se viene abajo, el teléfono o los PBX o los equipos que están hablando con él, inmediatamente pueden hacer failover hacia el secundario, ¿no? O incluso hacia el terciario. Tú puedes especificar tantas entradas como sean necesarias. Y por el otro lado, puedes hacer también lo que es el load balancing. De hecho, esta es el slide del failover, ¿no? El slide anterior era del load balancing, donde tú pones la misma prioridad para múltiples equipos, un peso diferente para cada uno si tú quieres, o puede ser un peso igual. El peso simplemente indica cuánto tráfico se le va a mandar en proporción a los otros, ¿no? Entonces, si tú tienes 2 SBCs y pones un 50-50, pues va a ir 50, una llamada a uno, una llamada al otro. Si tú pones un peso superior en el segundo SBC, a lo mejor va a ser una llamada hacia uno, 2 llamadas hacia el otro, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer con configuración del DNS SRB. Y nuestro SBC, por supuesto, lo soporta. Ahora tú puedes hacer mezcla, desde luego, puedes hacer una mezcla tanto de load balancing como de failover. No hay nada que prevenga que tú no puedas mezclar el load balancing con el failover. Estar haciendo load balancing habitualmente, pero si uno de ellos se viene abajo por problemas de red o porque le falló la fuente de poder o el disco duro o lo que sea, inmediatamente el balanceo de cargas ahora se hace nada más en los que quedan todavía disponibles, ¿no? Tienes 5 SBCs, los 4 primeros tienen toda la mayor prioridad, el otro tiene la prioridad, digamos, pesada, más pesada. Es muy importante, y distribuye la carga 60-20-10-10, y este lo tiene carga. Sí, entonces, mientras los 4 arriba estén disponibles, la carga se reparte entre ellos, pero cuando los 4 no están, entra la función. Por ahí hay algunos otros caracteres que ven ahí, que es SIP, UDP. Esos lo que indica es que el DNS SRB puede ser usado para múltiples servicios, ¿no? SIP es uno de ellos, pero puede ser usado para otros servicios. UDP es el protocolo. Tú podrías hacer un récord para, por ejemplo, de nuevo, sangoma.com, y cuando el teléfono hace el query o la consulta para sangoma.com para el servicio de SIP, puede decirle: el servicio de SIP para Sangoma está disponible en el puerto 5080 y tienes que usar TLS o tienes que usar TCP en lugar de UDP. Entonces es una forma de forzar que cualquiera que use el DNS record de Sangoma use ese protocolo como el protocolo preferido, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es útil también cuando a veces los clientes quieren usar siempre el puerto 5060 porque es el más sencillo y es el que viene por defecto, ¿no? Pero yo diría que de hecho es mejor ni siquiera usar un puerto, no uses un puerto, ¿no? Usa un nombre de dominio, no uses una IP y un puerto, usa un nombre de dominio. De ese modo tú puedes cambiarlo cuando tú quieras, tú puedes cambiar el récord para el DNS para que ahora sea el puerto 5080 o sea el 6000 o
o un puerto totalmente que no es estándar, y mientras ellos soporten DNS SRB van a siempre encontrar el puerto adecuado, ¿no? Una pregunta, ¿eso podría haber solucionado, porque en un tiempo Telmex, cuando empezaron a haber compañías que vendían líneas IP, allá por el 2000, 1999, empezó a cerrar sus puertos de voz? Entonces, se pudiera haber direccionado con esto a través de otros puertos que no fueran de voz. Ah, claro, desde luego, si te refieres a la conexión de internet, Telmex empezó a bloquear ciertos puertos, ¿no? Sí, claro, desde luego, tú podrías haber usado un puerto, podrías usar el puerto 80 si tú quieres, ¿no? Porque es UDP, no hay conflicto con la navegación web que es TCP. Tú podrías usar el puerto 80 y probablemente Telmex no lo hubiera bloqueado, ¿no? Podrías haber hecho algo bien simpático. ¿Aló? Podrías haber hecho algo bien simpático. Por supuesto lo hacías manual, ¿no? Tú tenías, lo que hacía Telmex es que te bloqueaba el 50 de 60. ¿No? Y entonces manualmente tú agarrabas y el carro te decía, oye, tu proveedor te decía, bueno, vamos a cambiar con el puerto tal por el puerto. Tú todo eso lo hacías manual. Toda esa inteligencia la podrías agregar. Si tienes con soporte a DNS, tú podías agregar eso y hacerlo automático. Es decir, es el carrier que se da cuenta de que mi cliente se dejó registrar. Entonces yo como carrier puedo dinámicamente cambiar los puertos. ¿Ok? Ya que cuando haga el discovery de mi nombre, yo le voy a decir por qué puerto se va a registrar. Pues esa tecnología a lo mejor en el año 2000 estaba madura. No sé cuánto tiempo tenga el DNS SRB, pero ya tiene unos Yo años. solamente lo descubrí hace un año. Y yo decía, oye, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ese tipo de cosas que la tecnología te permite que tú la gente la conoce. Pero DNS es muy poderoso. Pues me voy a tratar de ir un poquito más rápido en lo que es el tutorial, porque de hecho la primera sesión estaba estimada para 45 minutos y creo que llevamos más de la hora y 10. Este es un pantallazo de cómo se ve el SBC Enterprise cuando entras a la consola de configuración. A lo mejor no se alcanza a leer, pero todos esos son servicios de seguridad, servicios de seguridad para el media, para la señalización, para el monitoreo, el servicio de ruteo. Entonces, todos estos servicios tú puedes ver el estado de cada uno, ¿no? Estamos viendo un carro ahí bastante interesante, Ernesto, pero ¿le moviste algo? Me creó pantalla. Mira tú. ¿Te puedes pasar al siguiente slide, por favor? Sí, sí. No, te quería poner la pantalla en vivo. Pero, ok. No, eso no es, ¿verdad? No, esta es la sección 2. Entonces lo que vamos a ver ahorita es rápidamente los pasos para configurar el SBC. Lo primero que tienes que configurar en prácticamente cualquier dispositivo de red, pues son los datos de red, ¿no? Tienes que configurarle una IP. Y en el caso del SBC, como trae un DSP interno, el DSP es un dispositivo IP también. Es un pequeño chip que habla RTP, entonces necesita una dirección IP también. Cuando tú por primera vez entras al SBC, vas a ver que tienes una pantalla para configurar lo que son las interfaces de señalización, que es por donde va a ir SIP. Estas son las interfaces por las cuales va a ir SIP. En este caso tienes ETH0 y ETH1, este trae dos, y luego hay una interfase ahí que tiene un nombre curioso que es SNG-DSP0, que es una interfase de red que va a ser utilizada para el RTP, transcoding y todo lo que tiene que ver con audio y video, ¿no? La mejor forma de ver eso es, a ver, conceptualmente el SBC es una entidad que tiene desde el punto de vista de conectividad de tres patas. Dos patas están mirando a redes físicas, ¿okay? Una está mirando
podría ser hacia la LAN y otra hacia la WAN, pero hay aplicaciones que no necesariamente son así. Pero está mirando dos redes, una red de ingreso y una red de egreso. Y la tercera pata es una red que está dentro de la máquina. Y esa red, ese puerto, está conectado al procesador que hace procesamiento de audio. Entonces son tres interfaces de red, dos de red física de internet y una que es una red que usa una interfaz interna. Pero es IP. Entonces, sí, efectivamente, todo es IP. Entonces aquí primero se está configurando, es muy estándar, ¿no? Se está configurando la IP, la máscara de red y el gateway en caso de que tengan necesidad de salir a otra red. Si estás detrás de un firewall, efectivamente no hay forma de que el SBC, el firewall tiene que saber que tiene que abrir ciertos puertos, ¿no? Pero es mucho más sencillo abrir los puertos de una forma en la que los mandas todos al SBC, que es un dispositivo de seguridad, que abrirlos y a lo mejor esos puertos van a ir a dar a teléfonos, computadoras, u otros dispositivos, ¿no? Entonces es mucho más seguro tener el firewall y pasar todos los puertos RTP al SBC, ¿no? Y ya el SBC se va a hacer cargo de abrirlos por llamada y únicamente de una forma más controlada hacia el resto de tu red de voz, ¿no? Una forma típica es, si tienes una red con un firewall y tienes una zona desmilitarizada, un DMZ, ¿okay? Usualmente tu red corporativa está aislada, protegido, y tienes ciertos servers que requieren acceso público que están en el DMZ. Usualmente pones el SBC en el DMZ. Correcto. Entonces, aquí la siguiente pantalla que tenemos es una pantalla que se utiliza para lo que se llama el descubrimiento de interfaces de medios, ¿no? Como Ernesto mencionaba por ahí, el SBC, el software, nuestro SBC software tiene varias modalidades. Una de las modalidades, por ejemplo, es el modo híbrido del que hablaba, que es único de Sangoma, donde tú puedes tener el SBC en una máquina virtual, pero hay una pequeña cajita externa que tú conectas a la red. Es una caja pequeñita del tamaño de una tarjeta de red más o menos, y tú la conectas al puerto de red. Esa caja no tiene sistema operativo, no tiene nada, simplemente se conecta a la red y a un switch. Y aquí en esta pantalla es donde se hace el descubrimiento, que es el SBC, por un mecanismo similar al DHCP, descubre qué dispositivos hay disponibles en la red para poder usarlos para el RTP, transcoding y todo esto. En el caso de los appliances como el D100, que es el que tenemos aquí y es con el que vamos a hacer el demo, el DCP viene adentro del appliance. Entonces el descubrimiento en realidad es como descubrir dentro de la red del appliance, ¿no? En lugar de ir a tu red externa, que sería el caso para el modo híbrido, ¿no? Entonces, pero de todos modos se tiene que hacer el descubrimiento, se hace un scanning, inmediatamente detecta el DCP que está interno y se le asigna una IP automáticamente, que es una IP, de nuevo una IP interna, que únicamente es para comunicación dentro del appliance, no hacia afuera. Esta es la pantalla que inicialmente te ofrece para hacer el descubrimiento. Te dicen qué dispositivo quieres hacer el descubrimiento para encontrar recursos de transcoding y una variedad de parámetros. Entre ellos los interesantes son los VQE, que es Voice Quality Enhancements, que puedes habilitar cancelación de eco, control automático de ganancias y reducción de ruido, ¿no? Correcto, en el DCP. De otra manera, el SBC hace cancelación de eco, algo para ayudar así. Sí, correcto. Es cancelación de eco acústica, es un poco diferente a lo que se encuentra en una línea TDM, pero sí, efectivamente el DCP dentro puede hacer cancelación de eco acústico y reducción de ruido.
Esto concluye la primera sesión. Vamos a tomar un pequeño break de 10 minutos. No sé cuánto es. ¿Tienen alguna pregunta hasta dónde vamos? Si podemos loguearnos desde tu computadora. Yo creí que no habías podido. Adelante. ¿La DCP se puede cambiar por si se dañara? Sí, el DCP es una tarjeta, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, se puede... Una placa que va a ver el PCI. Es una tarjeta PCI. Entonces, si acaso se llegara a dañar, que en lo que llevo en Sangoma nunca se nos ha dañado una tarjeta de este tipo, sobre todo porque está en un ambiente muy controlado, ¿no? Nadie está conectando, desconectando cosas o metiéndole lo que no debe. Está dentro del DSP, entonces es difícil que se dañe, ¿no? Pero efectivamente simplemente se reemplaza la tarjeta. Además es un hardware muy maduro, ¿no? Es un hardware, aparte que posiblemente han evolucionado los chips, porque eso evoluciona, y el firmware, es un hardware que tenemos más de casi 10 años de tiempo. No es algo que diseñamos para el CRC. Transcoding, si algo más, el transcoding desde hace muchos años. Entonces por aquí esta es la interfase en vivo de... Creo que te quedamos ahí. Sí, mejor. Este es el SBC que tenemos aquí, que está aquí, el azulito. Y déjame ver si puedo hacer más grande la... Si puedes hacer más grande el texto. No se ve, yo creo que no van a ver nada. Sí, le intenté con control más, pero no sé si no... Nada más obedece a su amo. Sí. Ahí está bien, ¿no? Sí, listo. Entonces, hay muchísima funcionalidad, ¿no?, de la que pudiéramos hablar, pero ahorita lo que tocamos fue precisamente lo que es el Media Interfaces, las interfaces de... Quizá vale la pena solamente mostrar la estructura macro de la interfaz. ¿Okay? Si ustedes se fijan, ¿cómo colapsa? Este no se puede colapsar. Este es el principal, que es lo que es... perdón, este es el overview, sí se puede colapsar este. Sí. No, uno tiene que estar activo. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 secciones. Que son las mismas 5 que ven ahí arriba. Entonces el overview, que es como el estado del SBC, que todo está bien, que los servicios están arrancados, cuánto CPU está consumiendo, es como el monitoreo del estado del SBC. Y tiene una sección aquí de configuración, por configuración IP, configuración de señalización, configuración de medios, configuración de ruteo, configuración de seguridad, reporte como puede ser CDR y management como puede ser SNMP o lo que se usa para monitorear un equipo, ¿no? Y más para abajo está componentes del sistema en general, la fecha, hora, usuarios y una variedad de cosas usuales en un sistema operativo. Está lo que le comentaba Ernesto, que es el REST API, que es para poder automatizar tareas dentro del SBC desde tu propia aplicación. Y que es interesante, que es el de monitoreo. Aquí es donde configuras las notificaciones, que te avise cuando ya estás llegando al 70% de capacidad de tus sesiones, o al 70% del disco duro, o al 50% de memoria. Puedes tú definir lo que son audit points. Aquí están todos los audit points soportados. Y memoria, CPU, carga, load average, file system usage. Si el RAID, para el caso, este dispositivo no trae RAID porque es un Enterprise, es uno pequeño, pero el más grande que está allá, tiene mirroring de RAID 1, ¿no?, que es mirroring. Entonces, si uno de los discos se muere, sigue funcionando todo bien, pero usualmente pues tú quieres reemplazar eso para que si se te muere el otro no haya problema, ¿no? Entonces te va a mandar un email, si le habilitas aquí el RAID status, te va a mandar un email si alguno de los dos discos se viene abajo, ¿no?, y el RAID se degrada. Básicamente cada uno de esas líneas, por ejemplo, en todo el área de sistemas, donde se hace el control, cada una de esas líneas lo que define es cuál es el criterio en el cual yo voy a decir que genera un punto de auditoría. ¿Cierto? Sí, correcto.
Y desde luego están los logs, ¿no? Que cuando las cosas no funcionan, hay que venir aquí a los logs. Que este sistema está recién instalado, entonces no tiene prácticamente logs, tiene ahí unos poquillos. ¿Perdón? ¿A dónde? ¿Reportes? Ah, sí, claro. Está tanto el Network Capture como el Traffic, que son de monitoreo, ver las conexiones que están activas y hacer captura de paquetes en una interfase o en todas, ¿no? Network Capture, dice interfase del seno, con todas las interfaces, me dicen iniciar, dice cómo llevan las pruebas, y ahí empiezas a capturar el tráfico de formato pickup, después de Wireshark. Correcto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces 10 minutos de break y yo creo que vamos a hacer nada más 2 partes en lugar de 3, ¿no? Entonces ya para la última parte ver la configuración de un zip trunking y algunos detalles más del ruteo. En la próxima parte van a ver más ya los elementos conceptuales dentro del SBC, que es un truncal zip, que es un profile, que es un dominio. Y una vez que ustedes entienden esas piezas, ya el tema es en qué parte de la interfaz tengo que configurarla, ¿no?